Buenos días, estamos acá en la reunión académica de enfermería y hoy estoy en compañía del psicólogo Orlando Arroyave y queremos hablar un poco acerca de la transexualidad y cómo es el abordaje de este tipo de pacientes desde los cuidados de enfermería. Bien, buenos días. Vamos a hacer acá una presentación de elementos que consideramos son fundamentales para las personas que trabajan en salud y se encuentran con este tipo de pacientes que a veces por los prejuicios son atendidos de manera diferente por el personal de salud. Entonces, espero pues que sea un aporte para su trabajo práctico en salud. Bien, entonces vamos a hacer una presentación de unas diapositivas. Iniciaremos entonces con un abordaje desde psicología y luego un acercamiento acerca de esos cuidados incluyentes y cómo el profesional de salud se encuentra con ciertos dilemas que limitan un poco su ejercicio, dado el desconocimiento de la atención de este tipo de pacientes. Bien, entonces aquí vamos a compartir las diapositivas. Aquí, presentar ahora. Bien. Ya. Bien. Pero vamos a empezar diciendo algo como fundamental, y es que en la época contemporánea hay una multiplicidad de identidades, muchas de ellas asociadas con lo que llamaríamos las prácticas sexuales, aunque vamos a ver que allí puede aparecer distintos, digamos, direcciones de los sujetos con respecto a su identidad y su práctica sexual, o sea, no siempre es concordante. Cuando uno piensa, por ejemplo, en personas transgénero, uno siempre se imagina que son personas homosexuales dentro de las categorías tradicionales, pero hay toda la diversidad. Entonces aquí, en esta imagen que apareció en la National Geographic, dedicado precisamente a esa revolución de género, que querámoslo o no, está presente en nuestras vidas. Allí aparece hombres transgénero, andróginos, cisgénero, mujer transgénero, mujer también transgénero y intersexo no binario. Entonces miren todas esas categorías a las que nos enfrentamos cotidianamente. Acá presentamos uno de los grandes pensadores contemporáneos sobre las sexualidades contemporáneas, que es Paul Preciado. Él es una persona transgénero, antes era conocida como Beatriz Preciado y sufrió una transformación de su cuerpo en dirección a esa concordancia de género que deseaba. Y este libro, que es un texto que recomendamos, es un trabajo donde además de presentar temas muy importantes a los cuales nos enfrentamos en la cotidianidad, por ejemplo, la adopción de niños en personas del mismo sexo, el embarazo, los inmigrantes, etcétera. El libro se puede leer como una enclave de transformación o migración de género. Es decir, a medida que el libro se va construyendo, porque son crónicas que van a aparecer en los periódicos franceses, Paul Preciado a la vez va contando esa transformación que va aconteciendo en su cuerpo, cómo se va transformando su voz, cómo se va transformando su cuerpo. Entonces este texto puede leerse pues como una especie de viaje interior de esa transformación de género. Bueno, cuando nos enfrentamos a estos temas, ustedes van a ver que hay una dificultad,
y es la denominación. A veces la denominación, pues a algunos les parece que es arbitraria, pero esas denominaciones lo que tratan es de ser inclusivas, de abarcar. Cuando aparecen este tipo de categorías se asocia mucho con el orden psiquiátrico o médico. Entonces, en el DCM-4 de 1994 y el DCM-4 revisado en el 2000, desaparece esa categoría de transexualismo y es reemplazada por trastorno de identidad de género. Posteriormente, en el DCM-5 va a aparecer el término disforia de género, que son categorías médicas, y este concepto va a incidir mucho en las prácticas cotidianas de las personas que quieren hacer un tránsito de género, ya que estas personas requieren a veces de esta denominación clínica o médica para poder seguir un tránsito de género. Entonces, en algunos países solicitan precisamente este tipo de diagnóstico, se busca un personal adecuado, en este caso psiquiatras, la mayoría de los casos psiquiatras, quienes dan este diagnóstico y estas personas ya pueden hacer el proceso de reasignación de sexo teniendo en cuenta este tipo de, digamos, de diagnóstico. Algunos han criticado este tipo de, digamos, de categorías, de asociar, por ejemplo, las personas transgénero con disforia de género, porque algunos plantean que se trata de una racionalización médica. Algunos incluso van a hablar de una psiquiatrización del género, de cómo sobre todo esos géneros que suelen ser disonantes con las categorías tradicionales de género, suelen ser medicalizados, terapeutizados o psiquiatrizados. Entonces aquí eh, hay todo un debate porque algunos no quieren que se asocie estas categorías de género con una forma de medicalización del género. Porque algunos van a plantear, y pienso pues que correctamente, es que este tipo de diagnósticos puede conducir a unas prácticas de discriminación y exclusión social. Entonces, una de las luchas que han dado las personas transgénero es tratar de que su identidad no sea considerada en términos psicopatológicos. Y tratan de ampliar un poco esa mirada teniendo en cuenta aspectos políticos, sociales, incluso subjetivos o experienciales, porque si bien una tradición psicopatológica puede hacer ese tipo de denominaciones, a veces se olvidan una serie de consecuencias que eso trae. Entonces, algunas personas van a pensar incluso que la identidad siempre es política. Entonces, una de las primeras, de los primeros, digamos, elementos de discusión que a veces tenemos que confrontarnos nosotros mismos es cómo abordar a aquellas personas denominadas transgénero. Y porque para algunas personas puede ser muy importante ese tipo de denominación que te digan mujer transgénero, hombre transgénero, pero para otras posiblemente no es importante eso e incluso consideran improcedente que se haga ese tipo de denominaciones. Suele ser el transgenerismo. Y ese transgenerismo trata de incorporar no solo las personas que están haciendo un tránsito de género y que hacen intervenciones
ya sea químicas, ya sea a partir de cirugías de reconstrucción, que hacen esos cambios anatómicos, fisiológicos. Se suele pensar que son las personas que serían propiamente las transexuales. Pero resulta que la categoría transgenerismo también abarca personas que no se han hecho ese tipo de procesos de transformación corporal, pero sin embargo se identifican con un género distinto al que se les asignó o se les asigna socialmente. Entonces, mire, el concepto transgenerismo es una sombrilla que trata de abarcar distintas manifestaciones de aquella discordancia, puede ser histórica, social, incluso subjetiva, de aquello que denominamos género. Entonces, muchas personas, por ejemplo, los travestis, que serían personas que utilizan supuestamente prendas de su género contrario, entonces a veces se ha denominado travestis a este tipo de personas. También las personas drag queens, que serían personas que utilizan una forma digamos, de espectáculo del género. Entonces lo que hacen allí es una manifestación a veces exagerada, a veces eh, eh, muy teatral, incluso muy histriónica del género que supuestamente representa. Entonces aparece también ese tipo de manifestaciones, pero lo que queremos manifestar es que la categoría trans trata de ubicar a todos estos sujetos que tienen distintas manifestaciones que socialmente son consideradas como disonantes a esa tradición de concebir que los géneros solamente pueden ser pensados a partir de dos categorías. Digo tres porque también a veces aparece, por ejemplo, los intersexuados. Entonces se supone que existe los genitales masculinos, los genitales femeninos, y las personas intersexuadas serían la combinación de esos dos manifestaciones corporales. Pero decíamos ahora que lo transgénero también tiene una manifestación, y es que además de hacer ese tipo de transformaciones que pueden ser anatómicas o simplemente performativas, en el sentido de que sean actuaciones sociales, no siempre hay una concordancia con lo que la gente espera en términos de elección sexual. Entonces a veces se confunde el género o la elección de género con una elección sexual. Es decir, se piensa que una persona, por ejemplo, un hombre que hace un tránsito hacia una mujer transgénero, necesariamente le atraen los hombres sexualmente, no necesariamente. Hay personas transgénero, digamos, incluso se van trastocando nuestras viejas categorías. Una persona transgénero mujer puede ser lesbiana, o también puede ser una persona que solamente le interese personas transgéneros, ya sea un hombre transgénero o una mujer transgénero. Entonces, miren, todos estos elementos que van apareciendo allí, que configuran eso que nosotros llamaríamos el género trans, ¿cierto? Entonces, miremos todas estas complicaciones que ahora en la discusión lo traeremos. Aquí traemos una alusión que me parece que resume un poco pues todo esto que acabamos de decir, de Soleil Beltrán, que dice: la categoría transgénero es utilizada con una voluntad política por jóvenes e individuos que rechazan ser clasificados como transexuales, poco todo lo que acabamos pues de contar, los cuales cuestionan la medicalización de la migración de género y lo que perciben como una reproducción acrítica de los géneros. Entonces miren ese componente que al final ahora pues también lo traeremos en la discusión, como la elección de una categoría de ser persona transgénero tiene también o entraña una posición política, de cómo los sujetos se autonombran para producir un efecto político en el sentido
de que lo político siempre involucra a los otros, no solamente involucra a un otro, sino a los otros, o sea, un colectivo. Entonces, muchas personas que se autodenominan transgénero quieren producir efectos sociales y culturales importantes. Bueno, entonces hasta aquí. Entonces ahora la profesora Sandra nos hará una presentación de algunos elementos complementarios que son fundamentales ya desde el aspecto de la salud, para que al final en la discusión podamos traer todos estos elementos y sacar algunas conclusiones que pueden ser de interés para todos. Muchas gracias, profesor Orlando. Bueno, entonces la conceptualización anterior es necesaria y fundamental para poder comprender toda esta complejidad y esta gama de apreciaciones existentes que nos llevan muchas veces como profesionales de enfermería a desconocer todas estas identidades, y nos enfrentamos muchas veces como a una paradoja dentro de la atención. Entonces, para brindar cuidados incluyentes, como lo hemos denominado en esta presentación, es muy importante conocer los principales problemas de salud que aquejan a la población trans, debido a muchísimos factores, dentro de esos los problemas relacionados con la salud mental, dado que esta población o las personas que están haciendo un tránsito, que ya se denominan personas trans, suelen tener patologías relacionadas con su salud mental, como la depresión, algunos experimentan soledad, tristeza, porque muchas personas suelen estar aisladas o temen relacionarse con otros debido a su condición. Otra de los problemas de salud más frecuentes es la exposición a la violencia. Muchas de estas personas sufren a causa de la fuerza policíaca o de la transfobia que vivimos en nuestra sociedad. Entonces es otra de las causas por las cuales llegan a los servicios de salud. Algunos de estos pacientes también tienen problemas de consumo de alcohol y otras sustancias psicoactivas, muchos en pro de su trabajo, porque trabajan en clubes nocturnos o porque consumen sustancias psicoactivas para mediar muchas de las crisis de soledad, depresión por las cuales cursan. También nos encontramos frecuentemente con problemas de salud reproductiva, y es que estas personas no tienen una consejería o en muchas ocasiones no tienen una consejería acerca de la planificación familiar, dado que los programas de atención generalmente son dirigidos a las madres, a los niños, pero las personas trans no tienen una consejería propia que los ayude con la salud reproductiva. También nos hemos encontrado dentro de la atención que existe una alta tasa de prevalencia de VIH y otras ITS, además porque muchos de estos pacientes o estas personas son clasificadas no como población trans, sino hombres que tienen sexo con hombres. Entonces hay una subclasificación muy importante y hay que tener pues como en cuenta ese aspecto. Además, otra de las complicaciones, y como lo bien enunciaba el profesor Orlando anteriormente, está relacionado con la terapia hormonal, ya que muchas de estas personas acceden a la terapia hormonal, ya sea el consumo de testosterona o el consumo de estrógenos, para poder configurar esa identidad que pretende. Entonces allí el inadecuado uso de hormonas puede desencadenar problemas como problemas en la glándula tiroidea, diabetes. También es muy frecuente encontrar enfermedades dermatológicas, abscesos, necrosis, que están muy relacionadas con la inyección de polímeros, procedimientos estéticos realizados en sitios no adecuados, alteraciones dentales, alteraciones del patrón del sueño, porque gran parte de estas personas, como no consiguen un empleo en jornadas laborales normales, entonces trabajan de manera pues en los clubes nocturnos o en trabajo nocturno. Muchas de las mujeres trans tienen problemas de nutrición asociados a la anorexia, a la bulimia,
ya que deben mantener una contextura delgada, acorde a este cuerpo que están construyendo. Las heridas están muy relacionadas con la transfobia y el problema de intolerancia al cual se ven enfrentados, sobre todo por la desmedida fuerza pública. Además, hay un problema de automedicación muy importante que está asociado con la inyección de biopolímeros, inyección de aceites, para poder tener partes más voluptuosas, y en este tránsito pues suele ser muy común esta práctica de automedicación. Dentro de la atención en salud es muy importante tener en cuenta los valores y el estigma y otros determinantes de la salud. En ese orden de ideas es muy importante, cuando atendemos a esta población, tener en cuenta el contexto sociocultural, de dónde viene y cómo está conformada su familia, además porque son muy vulnerables a los efectos psicológicos de la estigmatización. Muchas de las personas no tienen un apoyo familiar o son rechazados por sus familias, sufren de acoso, ya sea en sus lugares de trabajo o en la formación propia escolar, universitaria, por lo cual terminan con una deserción escolar. Además, son dentro de los problemas que anunciamos anteriormente, la discriminación en el empleo es una de las causas frecuentes que lleva a la depresión. Ya lo habíamos enunciado anteriormente, el abuso policial es una de las causas frecuentes que llevan a estas personas a consultar a los servicios de urgencias, debido pues como a los daños que pueden sufrir a su integridad física. Otra de las causas y lo que tenemos que tener en cuenta dentro de este contexto sociocultural es la pobreza, que puede reproducir el efecto indirecto de la estigmatización a la cual son víctimas. ¿Qué nos hemos encontrado en el acceso a la salud, o cuáles son las dificultades? Que el personal de la salud a menudo no reconoce la identidad de ese que llega, cómo atender ese cuerpo que está en tránsito, cómo nombrarlo, ¿cierto? Entonces los profesionales de la salud no es que lo quieran, sino existe como una incomodidad desde ese desconocimiento de nombrar ese cuerpo que estamos atendiendo. Además, otra de las dificultades de la población trans para acceder a la salud en nuestro país es que los documentos de identidad muchas veces no corresponden con la imagen que muestran. Entonces, eso también limita un poco pues el acceso a los servicios de salud, además que pueden, dentro de las instituciones de salud, muchas veces se presentan casos de discriminación. Bueno. Como lo enunciaba anteriormente, hay una escasa destinación de recursos, dado que en nuestro país la gran mayoría de los recursos destinados a la atención primaria en salud se priorizan para las niñas y los niños, las niñas y los adolescentes y las mujeres. Pero hay una escasa destinación de recursos en la atención primaria, incluso a los hombres, y menos en esta población. Pues acá es muy frecuente que nos incluyan en los programas de prevención a las ITS o prevención en el embarazo, planificación familiar. Además, ya utilizan los servicios de salud, o la atención en salud se refleja cuando tienen una enfermedad grave, cuando hay una urgencia vital que compromete que pone en riesgo su vida, o algún tipo de accidente. Pero ¿cuáles son las dificultades con ese cuerpo que llega? ¿Qué hace el profesional de la salud? Eso lo vamos a hablar un poquitico ahorita en la discusión, dado que es como una de los dilemas a los cuales nos encontramos, porque no estamos preparados para atender este tipo de pacientes. Entonces recordemos que el goce o el derecho a la salud presupone una disponibilidad de bienes y servicios. Recordemos que la accesibilidad es ese derecho a buscar, recibir y difundir información, y que no se debe excluir a cualquier persona en función de su etnia, identidad sexual, la aceptabilidad y el respeto al otro, y la calidad que como profesionales de la salud debemos tener a nivel científico, y que debe ser médicamente apropiado. Entonces,
¿Cuál es ese rol del profesional de enfermería? Los profesionales enfermeros en el trato a los pacientes asumimos o asumen un binarismo, como lo enunciaba el profesor Orlando ahorita, y entonces nos cuesta nombrar eso que se sale de esas dos categorías, de si es hombre o mujer. Entonces esa estructura social basada en esa heteronormatividad provoca creencias y tradiciones que son inculcadas en nuestra sociedad desde la infancia y que se refuerzan a medida que vamos creciendo por la sociedad. Entonces eso genera temor, miedo y no reconocimiento. ¿Qué requiere el profesional de enfermería o a qué debemos como apuntar para tener esos cuidados incluyentes como nombrábamos anteriormente? Habilidades para detectar esas alteraciones que nombramos y que son muy amplias, pero aquí hacemos como un breve recuento. Habilidades para detectar alteraciones ya sea de la piel, alteraciones que comprometen su sistema inmunológico, ¿cierto? Todas esas habilidades técnicas que nos pueden indicar que hay un problema de salud existente. Requiere el profesional de enfermería en su rol unas adecuadas actitudes, que sea respetuoso, que sea cercano, que respete la diferencia, comportamientos adecuados, y esos comportamientos adecuados deben estar muy enfocados a referirse a las personas por su nombre y el género autoasignado, no como aparece en su documento de identidad, sino cómo esa persona quiere que lo nombre, cuál es el nombre que adoptó, cuál es el género que se está autoasignando, y eso hace parte del reconocimiento a la diferencia y también del respeto hacia el otro. Y en este orden de ideas hay que integrar todas esas competencias culturales de las cuales recibimos durante nuestra formación profesional. Y obviamente dentro de nuestro rol como profesional de enfermería debemos promover todo el trabajo interdisciplinario con medicina interna, con consejería sexual, sexología, con psicología, con trabajo social, que nos pueden llevar a brindar un cuidado integral acorde a las necesidades de la población que estamos atendiendo. ¿Cuáles son las recomendaciones o las tendencias para la formación en salud? Y esto lo hemos visto a nivel mundial. Algunas universidades, como la Universidad de San Francisco, ya le están apuntando a cátedras de formación en diversidad sexual, con la intención de tener una formación en una competencia cultural que permita mejorar el acceso de las personas trans a los servicios de salud. Además, dentro de la formación en salud es muy importante la investigación, ya sea de carácter cuantitativo o carácter cualitativo, sobre los servicios de salud que nos permitan conocer cuáles son las necesidades de esta población que requieren, cuáles esas enfermedades frecuentes y que nos permitan también conocer desde su propia voz cuáles son las dificultades que limitan el acceso y la calidad de la atención en salud. Bueno, entonces vamos a hablar un poco, Orlando, vamos a discutir en esta parte acerca de ese papel como profesionales de la salud que hemos visto y aquí nos enfrentamos, y esa pregunta que nos hacíamos anteriormente, ¿cómo atender ese cuerpo que llega? Bueno, hay un aspecto como fundamental de las personas que trabajan con pacientes y con pacientes con estas características, y es cómo es su disposición a atender este tipo de personas. A veces, pues claro, uno no maneja sus prejuicios, los prejuicios en psicología social, los prejuicios son negativos, también hay prejuicios, simplemente juicios previos, pero en psicología social el prejuicio es un sesgo negativo hacia alguien. Entonces, cuando atendemos este tipo de personas, nosotros activamos todos nuestros prejuicios que hacen que nuestro abordaje sea como desde el no reconocimiento, como si nosotros consideramos que esas personas no deberían ser atendidas con sus características particulares, sino que pensamos que
usted por qué no, siendo que nació hombre, por qué no se comporta como un hombre. Entonces aparecen todos esos prejuicios que hacen que la atención en salud del personal de salud hacia estas personas tengan ese sesgo. Y eso, insisto, pues no se trata de culpabilizar a nadie, sino que nosotros seamos conscientes de eso que nos influye en nuestro comportamiento y que hace que tengamos un comportamiento u otro, porque eso va a incidir en la calidad, incluso del servicio que tengamos. Entonces me parece que ese es como un elemento que yo creo que las nuevas generaciones de personal de salud, llámese médicos, enfermeros, psicólogos, bueno, todo el personal de salud que tenemos que abordar estas nuevas manifestaciones de la identidad, tenemos que formarnos en conocer muy bien qué es lo que acontece en esta diversidad sexual, porque eso nos va a permitir, independiente de nuestras creencias religiosas, de nuestras posiciones morales, etcétera, lo que tenemos allí es un sujeto que tiene un comportamiento que posiblemente nosotros consideramos disonante, contrario a nuestros presupuestos, pero que requiere como usuario una atención basada en el reconocimiento. Entonces, me parece que eso es fundamental, que el personal de salud se forme en este tipo de discursos, de prácticas, donde seamos mucho más inclusivos. Yo pienso que este es como el segundo aspecto fundamental, y es que la inclusión se basa en un elemento que todos anhelamos, y es el respeto. Y es el respeto asociado con el reconocimiento. Entonces, cuando nosotros respetamos al otro en su estilo de vida particular, que puede ser contrario incluso a mis ideales religiosos, por ejemplo, cuando nosotros logramos incluir a ese otro a partir del respeto, nosotros podemos hacer una labor mucho más cuidadosa, uno podría decir incluso más humanitaria con el que estamos allí. Entonces, yo sé que a veces, por lo que decíamos anteriormente en el primer punto, por esos prejuicios hace que nosotros no veamos claro cómo atender a ese sujeto, porque lo primero que uno ve, digamos que llegue un paciente, no sabemos qué es lo que le pasa, pero está lesionado, y lo primero que nosotros, claro, hacemos la clasificación, ¿quién es? Y una de las formas en que nosotros clasificamos a los grupos humanos es a través del género, porque eso genera también una serie de prácticas que son consustanciales a esas categorías. Es uno cómo se comporta con un hombre, cómo se comporta con una mujer, etc. Pero cuando esa persona allí aparece con unas características que nosotros no sabemos en ese binarismo que tenemos que hacer con ese sujeto, nosotros lo que ponemos a andar es nuestros fantasmas, nuestros prejuicios y demás, y hace que esa intervención pueda ser incluyente o pueda ser excluyente. Entonces ahí también pienso que hay un elemento fundamental de esto que nosotros podríamos llamar como una necesidad de sensibilizar al personal médico con este tipo digamos, de discusiones sobre género, sobre personas que hacen una migración de su género que nosotros podemos considerar como inadecuada, incluso en una época se consideraba patológica. ¿Quieres agregar, profesora? Bueno, en relación con lo que venía mencionando el profesor Orlando, es muy importante entonces tener como esa apertura basada en el respeto que nos lleva incluso a dejar esas ciertas concepciones personales que tenemos y que nos pueden limitar un poco nuestro ejercicio, y en ese orden de ideas no detectar necesidades importantes de ese paciente. Entonces no dejar pasar de lado, por ejemplo, algunas alteraciones que tengan que ver
con el manejo de los medicamentos, cómo está llevando su estilo de vida, dificultades que tengan que ver con la parte nutricional, porque simplemente nos centramos en aquello que estamos viendo, pero dejamos de lado que ese cuerpo que tenemos presente allí tiene unas necesidades, que este paciente consulta porque tiene necesidades de salud y entonces en la medida que dejemos de lado todas aquellas cosas que de pronto limitan nuestra atención, esta persona va a recibir un cuidado incluyente, un cuidado que favorece su recuperación y que va a hacer que pueda confiar en nuestro trabajo. Sí, hay una cosa que quisiera como simplemente subrayar, y es que si bien la categoría transgénero, como decíamos al principio, abarca una serie de manifestaciones identitarias muy plurales, casi siempre el personal de salud no solamente se encuentra con personas transgénero, sino con una multiplicidad, ustedes lo veían al principio, personas que se consideran no binarias, por ejemplo. Entonces, se deben enfrentar a ese cuerpo que posiblemente tenga órganos, por ejemplo, masculinos, pero que se autodenomina como una mujer trans. Entonces, a veces digamos, como esas dos visiones contrapuestas del género, a veces puede dificultar la atención, ¿cierto? Pero siempre en esta idea que queremos como traer, compartir con ustedes, y es la necesidad de acercarse a este tipo de temas, incluso debería ser parte de la formación del personal de salud, digamos, estas visiones de diversidad sexual y de género, porque esas formas tradicionales, recuerden un poco pues como la idea, la medicina tradicional está basada precisamente en el binarismo, en esa idea de que existen sexos, dos sexos eh, autónomos, diferenciados y que cada uno tiene sus peculiaridades, es verdad, pero se olvida que ese binarismo es simplemente la forma extrema de concebir los géneros, porque hay un espectro mucho más amplio donde hay una combinación de elementos que trastoca nuestra visión tradicional del binarismo sexual. Entonces, todo, digamos, una idea pues que quisiéramos dejar con ustedes es que todos deberíamos formarnos en nuestras nuevas visiones y sobre todo tener en cuenta las experiencias particulares de los sujetos que padecen este tipo de discriminación. Porque puede que uno lo lea en un manual, pero cuando alguien te relata todo lo que ha padecido en ese tránsito de género, que eso produce una serie de consecuencias, como lo señalaba ahora la profesora Sandra, una serie de consecuencias psicológicas, una serie de consecuencias de salud. Entonces se requiere un personal idóneo que pueda orientar, acompañar, incluso intervenir estos cuerpos diversos, estos géneros que rompen los moldes tradicionales del binarismo heteronormativo. Eso que acabas de mencionar, Orlando, es muy interesante porque en esta concepción del binarismo y que todo lo clasificamos en sí es femenino, masculino, una de las dificultades que tiene la población trans y que limita, como veíamos anteriormente, que solamente o acuden a un servicio de salud o cuando son víctimas de un accidente o un abuso policial, ¿cierto? Solo acuden como en un caso extremo que pone en riesgo su vida, y es que un asunto tan sencillo incluso como una hospitalización los cuestiona, ¿cierto? Porque en un hospital normalmente tenemos un pabellón de hombres, un pabellón de mujeres y un pabellón de niños, o el servicio de pediatría. Pero entonces cuando llega un cuerpo femenino, pero que está haciendo un tránsito, ¿cierto? Y se autonombra con un nombre, o se pone un nombre masculino,
ya de entrada hay un bloqueo dentro de esa atención en salud, porque entonces no saben dónde lo van a hospitalizar, por ejemplo. Sí. Esa es una de las dificultades grandes y que limitan la atención. Por ejemplo, otra de las prácticas en un servicio de consulta externa, donde se llama al paciente abiertamente por el nombre. Entonces, muchas veces ese ser que es nombrado no corresponde con el que está en la sala de espera. Sí, sí, por eso es la necesidad de que ustedes se acerquen a este tipo de temas. Yo sé que al principio puede costar, aunque cada vez vemos como generaciones dispuestas a entender este tipo de lógicas nuevas. Entonces, la invitación es simplemente a que podamos hacer una apertura en la academia, en nuestras prácticas de salud, entendiendo estos fenómenos del género y la elección sexual que son a veces ausentes en la academia o que son considerados simplemente manifestaciones psicopatológicas. Que entrar a lo psicopatológico habla ya de un diagnóstico, de una terapéutica para modificar, digamos, ese fenómeno. En el caso de lo que hemos visto hasta el momento, de personas transgénero, esas personas no se sienten personas enfermas, no tienen, ¿no? Incluso recuerden un poco lo que planteamos al principio, ni siquiera aceptan un diagnóstico, es decir, no consideran que las personas transgénero de entrada deban ser pensadas en términos psiquiátricos. Entonces, mire que allí aparece eh, digamos, una manifestación nueva que requiere nuevos procedimientos, nuevas sensibilidades para poder intervenir cuando aparezcan problemas de salud en estas personas transgénero. Muchas gracias, profesor Orlando, muchas gracias a todos ustedes y a la Facultad de Enfermería por haber dispuesto este espacio. Nuestra intención con esta pequeña charla es, como bien lo decía el profesor Orlando, motivar y como sensibilizar un poco acerca de nuestras prácticas profesionales, dado que desde la academia muchas veces este tipo de formación no la recibimos como profesionales de la salud, y en ese orden de ideas nosotros queremos como, o nuestra intención con este espacio es ir generando espacios de sensibilización que nos lleven a brindar una atención en salud más incluyente en pro de estas sexualidades contemporáneas. Bueno, gracias a la profesora Sandra y a ustedes pues, por compartir con nosotros este tiempo, este espacio, y este simplemente es una abrebocas de fenómenos muy complejos que aparecen en las personas transgénero, no solamente en términos de salud, sino en términos sociales, culturales, subjetivos y políticos. Muchas gracias. Muchísimas gracias y hasta una próxima oportunidad.